Dicen que el dinero no compra la bondad, pero nadie en todo Valle de Bravo imaginó jamás que la codicia pudiera tener un rostro tan hermoso y al mismo tiempo un corazón tan podrido como el de aquella mujer. Lo que ocurrió esa noche de tormenta infernal no fue solo un crimen, fue un acto de maldad pura que desafió a Dios y que, de no ser por los ojos vigilantes de una humilde empleada doméstica, habría quedado sepultado para siempre bajo el lodo, el silencio y la impunidad de los ricos. La lluvia caía con una furia inusual sobre la imponente hacienda colonial, golpeando los enormes ventanales como si el cielo mismo estuviera llorando a gritos por lo que estaba a punto de suceder en ese jardín oscuro y solitario. Mientras el patrón, don Roberto, se encontraba lejos en la ciudad atendiendo sus negocios, su joven y sofisticada esposa, Brenda, arrastraba con dificultad un bulto pesado hacia la parte más alejada y boscosa del terreno, sin importarle en lo más mínimo que el fango espeso arruinara sus costosos zapatos de diseñador, ni que el frío de la sierra le calara hasta los huesos. Desde la pequeña ventana de la cocina, donde apenas llegaba la luz de los relámpagos, Lupita, con el rosario apretado en una mano y el miedo agolpándose en su garganta, observaba la escena paralizada por el terror absoluto. No podía dar crédito a lo que sus cansados ojos veían. La señora de la casa, esa mujer que siempre olía a perfumes extranjeros y miraba a la servidumbre por encima del hombro con desprecio, estaba cavando frenéticamente un agujero en la tierra mojada, con la desesperación maniática de quien necesita ocultar un pecado mortal antes de que salga el sol. Lo que Lupita no alcanzaba a comprender en ese instante de horror era que aquel saco no contenía basura, ni joyas, ni escombros, sino algo sagrado cuya pérdida destrozaría el alma de su patrón. Aquella noche, bajo el aguacero que borraba las huellas, la lealtad inquebrantable de una mujer sencilla se preparaba para enfrentarse al poder devastador de una ambición desmedida, desatando una cadena de eventos que sacudiría a toda la comunidad y probaría que, a veces, los verdaderos ángeles guardianes no tienen alas blancas, sino manos curtidas por el trabajo duro y el sol. Antes de continuar con esta impactante historia llena de intriga que nos recuerda que las apariencias casi siempre engañan, dime por favor en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Escríbeme abajo tu ciudad o estado, porque me encantaría saber hasta dónde llega nuestra gran familia y mandarte un saludo afectuoso. La hacienda Las Nubes, enclavada en lo profundo de los bosques de Valle de Bravo, siempre había sido un lugar de paz, donde el aroma a pino y tierra mojada se mezclaba por las mañanas con el olor del café de olla que preparaba Lupita. Ella no era simplemente la empleada doméstica, era el alma de esa casa, una mujer de raíces profundas y fe inquebrantable, cuyo rostro moreno y surcado por algunas arrugas contaba la historia de una vida de sacrificio y entrega. Con sus manos ásperas, curtidas por años de lavar ropa ajena y tallar pisos, había cuidado a los hijos del patrón como si fueran de su propia sangre, especialmente desde que la primera esposa de don Roberto falleció trágicamente, dejando un vacío que solo el amor maternal de Lupita había logrado llenar a medias. Lupita conocía cada rincón de la vieja casona y cada secreto que guardaban sus muros de piedra, pero su mayor tesoro eran los niños. Sofía, una jovencita retraída que había perdido la voz tras la muerte de su madre, y el pequeño Carlitos, el heredero más joven, un niño de salud frágil y ojos grandes llenos de inocencia que tosía con frecuencia cuando el frío de la montaña bajaba al atardecer. Para Lupita, prepararles sus calditos de pollo y sus tés de gordolobo con miel no era una obligación laboral, sino un acto de devoción pura, una promesa silenciosa que le había hecho al cielo de que nada malo les pasaría mientras ella tuviera fuerza en sus piernas y aire en sus pulmones. Sin embargo, la tranquilidad de aquel hogar se había roto meses atrás con la llegada de Brenda, la nueva esposa de don Roberto. Era una mujer espectacularmente bella, de esas que roban el aliento al entrar a un salón, pero con una frialdad en la mirada que helaba la sangre. A diferencia de la difunta señora, que trataba a todos con dulzura, Brenda veía a la servidumbre como muebles viejos que estorban. Se paseaba por la casa con sus vestidos de seda importada, quejándose del clima, de la comida
y sobre todo de la presencia constante de los niños, a quienes veía no como familia, sino como molestos obstáculos entre ella y la inmensa fortuna de su marido. Aquella tarde, antes de que se desatara la tormenta, la tensión en la cocina se podía cortar con un cuchillo. Lupita estaba terminando de preparar una infusión de hierbas para la tos del pequeño Carlitos, cuando Brenda entró taconeando fuerte, rompiendo la calma del lugar. Arrugó la nariz con un gesto de asco exagerado al oler el vapor de las hierbas medicinales y miró a Lupita con ese desdén que ya se había vuelto costumbre, como si la simple existencia de la empleada fuera una ofensa personal para su sofisticado estilo de vida. «Otra vez con tus brujerías de pueblo, Guadalupe», soltó Brenda con una risa burlona, ni siquiera dignándose a usar el diminutivo cariñoso por el que todos la conocían. «¿Cuándo vas a entender que en esta casa somos gente civilizada? Ese niño lo que necesita es disciplina para dejar de lloriquear, no tus aguas sucias. Deberías estar limpiando la plata en lugar de perder el tiempo jugando a la enfermera». Lupita bajó la mirada por respeto, como le habían enseñado sus abuelos en el rancho, pero apretó los labios con firmeza antes de responder. Sabía cuál era su lugar, pero también sabía lo que era correcto. Con voz suave pero cargada de una dignidad que el dinero no puede comprar, contestó sin levantar la vista del fogón. «Señora, con todo respeto, el niño tiene fiebre y este remedio le ayuda a respirar mejor. El patrón don Roberto siempre confía en mis cuidados cuando él no está. Solo quiero que el niño descanse bien esta noche». La mención de don Roberto pareció encender una chispa de furia en los ojos de Brenda. Se acercó peligrosamente a Lupita, invadiendo su espacio personal, y con un susurro venenoso que sonó más fuerte que cualquier grito, le dejó claro quién mandaba ahora. Le arrebató la taza de barro de las manos y vertió el contenido hirviendo en el fregadero, disfrutando del sonido del líquido al irse por el desagüe, mientras Lupita observaba con el corazón estrujado, sintiendo que aquella acción era solo el presagio de una crueldad mucho mayor que estaba por venir. «Roberto no está, vieja metiche, y no volverá hasta dentro de 3 días», dijo Brenda, alisándose el cabello impecable, mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en sus labios rojos. «Así que aquí se hace lo que yo digo, y más te vale que no te metas en mis asuntos ni te acerques a los niños esta noche, porque tengo planes para reorganizar esta casa, y créeme, tú y esos mocosos no encajan en mi futuro». Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación gélida que no tenía nada que ver con el viento que empezaba a aullar afuera, anunciando el aguacero. Había algo en la mirada de Brenda, una oscuridad vacía y calculadora, que le gritaba que el peligro era inminente. Mientras la madrastra salía de la cocina dejando tras de sí una estela de perfume caro, Lupita se persignó instintivamente frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía sobre la alacena, rogando protección para unos niños que, sin saberlo, estaban a punto de quedar a merced de un monstruo disfrazado de princesa. En cuanto la silueta de Brenda desapareció tras la puerta trasera de la cocina, Lupita no esperó ni un segundo más. Sin importarle que el aguacero estuviera convirtiendo el jardín en un pantano peligroso, salió corriendo hacia la oscuridad, guiada únicamente por el instinto desesperado de una madre que siente que su cría está en peligro mortal. El lodo se aferraba a sus tobillos, intentando detenerla, y las ramas de los árboles azotaban su rostro como látigos helados, pero nada podía frenar la angustia que le oprimía el pecho. Al llegar al lugar donde la madrastra había estado cavando, Lupita se lanzó de rodillas al suelo, hundiendo sus manos desnudas en la tierra removida, escarbando con una fuerza que no sabía que tenía, mientras sus lágrimas se mezclaban con la lluvia torrencial. Sus dedos tropezaron con la aspereza de un costal de yute enterrado a poca profundidad. Con el corazón latiendo tan fuerte que le retumbaba en los oídos, rasgó la tela con desesperación, rogándole a la Virgen en un susurro entrecortado que no fuera lo que estaba pensando. Pero cuando la luz de un relámpago iluminó el interior del saco, Lupita soltó un grito ahogado que se perdió en el estruendo de la tormenta. Allí, pálido como la cera y con los labios morados por el frío, estaba el pequeño Carlitos, ovillado e inmóvil, pareciendo más un muñeco roto que el niño alegre que solía correr por esos mismos jardines. Lupita
lo sacó del agujero con un cuidado infinito, limpiándole el barro de la carita helada. Acercó su oído al pequeño pecho del niño, y tras unos segundos que parecieron eternos, sintió un latido débil, casi imperceptible, como el aleteo de un colibrí moribundo. Estaba vivo, pero su respiración era superficial y errática. El olor químico que emanaba de su aliento le confirmó a Lupita que la malvada mujer lo había sedado con algo muy fuerte antes de enterrarlo. La situación era crítica. Si no lograba calentarlo y sacarle ese veneno del cuerpo en cuestión de minutos, el corazón del pequeño dejaría de latir para siempre, víctima de la hipotermia y la intoxicación. Justo en ese momento, una luz se encendió en el porche de la casa, y la voz chillona de Brenda se escuchó a través del viento, hablando por teléfono con una fingida histeria que heló la sangre de Lupita más que la propia lluvia. «Ayúdenme, por favor, es la empleada. Esa mujer se ha vuelto loca y se ha robado a mi hijastro. Creo que quiere hacerle daño. Vengan rápido». La realidad golpeó a Lupita con la fuerza de un mazo. No solo estaba luchando por la vida del niño, sino por su propia libertad. Brenda había tejido una trampa perfecta. Si la policía llegaba y la encontraba allí con el niño en ese estado, nadie creería la palabra de una sirvienta contra la de la señora de la casa. El dilema era aterrador y urgente. Si regresaba a la casa para confrontar a Brenda, el niño moriría sin atención médica, o la madrastra terminaría lo que empezó aprovechando la confusión. Si huía hacia el monte, se convertiría en una fugitiva buscada por la ley, arriesgándose a morir de frío en la intemperie con una criatura delicada en brazos. Pero al mirar el rostro inocente de Carlitos, Lupita supo que no había opción. Su vida, su honra y su futuro ya no importaban. Lo único que valía era salvar a ese pequeño ángel de las garras del demonio que habitaba en la mansión. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado a enfrentar a la policía confiando en la justicia? ¿O habrías huido al bosque arriesgándolo todo para salvar al niño? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sobre esta terrible decisión. Lupita se internó en la espesura del bosque como un animal perseguido, ignorando el dolor agudo en sus piernas y el peso cada vez mayor de Carlitos en sus brazos. Conocía aquellos senderos de cabras mejor que nadie, pues allí había recogido leña y hongos desde niña, pero la oscuridad y el lodo traicionero convertían cada paso en una trampa mortal. A lo lejos, el aullido de las sirenas de las patrullas comenzaba a rasgar el silencio de la noche, acercándose peligrosamente a la entrada de la hacienda. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que soltaran a los perros o de que los oficiales comenzaran a peinar la zona con sus linternas potentes, buscándola como a una criminal peligrosa. Llegó casi sin aliento a las ruinas de una vieja capilla de piedra abandonada, un lugar que los lugareños evitaban por superstición, pero que para ella se convirtió en el único refugio posible. Con manos temblorosas pero precisas, acostó al niño sobre su propio rebozo en un rincón seco y comenzó a trabajar con la rapidez de quien sabe que la muerte le pisa los talones. No tenía medicinas de farmacia, pero tenía la sabiduría de su abuela. Buscó en sus bolsillos los restos de unas hierbas de epazote y ruda que siempre cargaba. Las masticó para hacer una pasta y se la frotó en el pecho y las sienes al pequeño, mientras rezaba para que el calor de su propio cuerpo fuera suficiente para combatir la hipotermia. Mientras tanto, en la calidez de la mansión, Brenda ofrecía la actuación de su vida. Con el maquillaje estratégicamente corrido y envuelta en una manta térmica que le ofreció un oficial, lloraba desconsolada ante el comandante de la policía local. «Fue horrible, oficial», sollozaba entre hipidos falsos, señalando hacia el bosque con un dedo acusador perfectamente manicurado. «Esa mujer siempre me tuvo envidia. Decía que los niños merecían vivir como pobres para aprender. Nunca creí que fuera capaz de secuestrar a mi Carlitos. Tienen que encontrarla antes de que le haga algo terrible». Los policías, hombres sencillos deslumbrados por la belleza y el estatus de la señora, asentían con gravedad, tragándose cada mentira y ordenando por radio intensificar la búsqueda. «Tiro a matar si hay resistencia», se escuchó crepitar en una radio. De vuelta en la capilla, la situación se volvía crítica. Carlitos empezó a convulsionar suavemente. El veneno estaba luchando por apagar su sistema nervioso.
Lupita sabía que debía provocarle el vómito para expulsar el resto de la toxina. Con el corazón en un puño, introdujo sus dedos en la garganta del niño, obligándolo a devolver un líquido oscuro y pestilente. El pequeño tosió y lloró débilmente, un sonido que para Lupita fue música celestial, pues significaba que aún había vida. Lo abrazó con fuerza, meciéndolo y cantándole una nana en voz baja para calmar su llanto, mientras afuera, los haces de luz de las linternas policiales barrían los árboles cercanos, rozando los muros de su escondite. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y humilde de Lupita, había una determinación de hierro y una verdad oculta que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Crees que la policía logrará ver la verdad a tiempo o la apariencia de Brenda ganará la partida? Cuéntamelo en los comentarios. La madrugada avanzaba y el estado de Carlitos, aunque estable, seguía siendo delicado. Su respiración era sibilante y su piel ardía en fiebre. Lupita, agotada y calada hasta los huesos, comprendió con dolorosa claridad que sus remedios caseros ya no eran suficientes. El niño necesitaba oxígeno, suero y atención hospitalaria urgente, o no amanecería. Miró hacia el pueblo, cuyas luces parpadeaban a lo lejos en el valle. Bajar significaba entregarse, significaba poner sus manos en las esposas y dejar al niño a merced de las autoridades que, seguramente, lo devolverían a los brazos de su verdugo, Brenda. Sin embargo, el amor de madre no sabe de egoísmos. Lupita tomó una decisión que le partió el alma, pero le devolvió la fuerza. Se levantó, cargó nuevamente al pequeño envuelto en su rebozo, y en lugar de huir más profundo hacia la sierra para salvarse ella, comenzó a caminar directamente hacia la carretera principal, hacia las luces azules de las patrullas que la esperaban. Iba a entregarse, sí, pero no sin pelear. Iba a entrar a ese hospital gritando la verdad, aunque tuviera que hacerlo desde una celda. A medida que se acercaba al asfalto, una camioneta negra frenó bruscamente frente a ella, cegándola con sus faros. Lupita apretó al niño contra su pecho, esperando lo peor, quizás un sicario contratado por Brenda para silenciarlos. Pero cuando la puerta se abrió, no bajó un hombre armado, sino una figura pequeña y decidida que Lupita reconoció al instante bajo la lluvia. Era Sofía, la hermana mayor, que había logrado escapar de la casa en medio del caos, conduciendo el auto del jardinero. La joven, que no había pronunciado palabra en años, miró a Lupita con ojos llenos de pánico y esperanza, y con un gesto desesperado le indicó que subiera. La caza había terminado, pero la carrera contra la muerte apenas comenzaba. El vehículo frenó con un chirrido ensordecedor frente a la entrada de urgencias del Hospital General. Antes de que el auto se detuviera por completo, Lupita ya había saltado al asfalto mojado con Carlitos en brazos, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones. Irrumpió por las puertas automáticas, gritando con una voz desgarrada que hizo que médicos y enfermeras se congelaran por un instante. «Un médico, por el amor de Dios, ayúdenlo, no respira bien». Un equipo de doctores rodeó inmediatamente a la mujer y al niño, arrebatándole el pequeño cuerpo inerte para colocarlo en una camilla. En ese preciso momento, 3 oficiales de policía que habían seguido la camioneta entraron corriendo con las armas desenfundadas. Sin hacer preguntas, se abalanzaron sobre Lupita, empujándola contra la pared fría del hospital y colocando las esposas en sus muñecas con una fuerza bruta, tratándola como a la peor de las criminales. «Queda detenida por secuestro y tentativa de homicidio», gritó uno de los oficiales mientras Lupita, con la cara aplastada contra los azulejos, no dejaba de mirar hacia donde se llevaban a Carlitos. «No me importa, llévenme presa, pero salven al niño», lloraba ella, no por su libertad perdida, sino por la angustia de no saber si su sacrificio había sido suficiente. A los pocos minutos, una escena teatral se desplegó en la sala de espera. Brenda entró corriendo, fingiendo estar al borde del colapso, seguida de cerca por las cámaras de un noticiero local que había alertado. Se lanzó a los brazos de los policías, señalando a Lupita con un dedo tembloroso y perfectamente cuidado. «Ahí está. Esa monstruo intentó matar a mi hijo. Gracias a Dios la atraparon», gritaba, asegurándose de que todos los presentes escucharan su versión de la historia. Pero el drama estaba lejos de terminar. Las puertas se abrieron nuevamente
y entró don Roberto, el padre de los niños. Había llegado en helicóptero desde la ciudad tras recibir la noticia, con el rostro pálido y la respiración agitada. Al ver a su esposa llorando y a su fiel empleada esposada, la confusión nubló su juicio. Brenda corrió hacia él, aferrándose a su saco y soltando lágrimas de cocodrilo. «Roberto, mi amor». Lupita se volvió loca. Quiso enterrar al niño en el bosque. La policía la atrapó justo a tiempo. Roberto miró a Lupita con una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Es cierto, Guadalupe? Después de tantos años, ¿cómo pudiste?», preguntó con la voz rota. Lupita, con la dignidad intacta a pesar de las esposas, levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos, sin miedo. «Patrón, usted me conoce. Yo daría mi vida por esos niños. Pregúntele a su esposa qué hacía ella en el jardín bajo la lluvia. Pregúntele por qué el niño huele a veneno». El ambiente se tensó de golpe. Un médico salió de la sala de reanimación, interrumpiendo la discusión con un reporte grave. «Señor Roberto, el niño está estable, pero encontramos rastros masivos de sedantes en su sangre y tierra en sus pulmones. Esto no fue un accidente. Alguien intentó matarlo sistemáticamente». Brenda, rápida como una víbora, intervino antes de que nadie pudiera pensar. Fue ella. Seguro le daba cosas para que se durmiera y no trabajar. Es una asesina. Parecía que la mentira de Brenda iba a triunfar. Don Roberto, cegado por el dolor y la manipulación, apretó los puños mirando a Lupita con furia creciente. Pero entonces ocurrió el milagro que nadie esperaba. Un sonido gutural, como de algo que se rompe después de mucho tiempo sellado, surgió desde un rincón de la sala. Mentira. Todos giraron la cabeza. Era Sofía, la hija mayor, la joven que no había pronunciado una sola palabra en 3 años desde la muerte de su madre. Estaba de pie, temblando, pero con la mirada encendida en fuego. Caminó hacia su padre, ignorando a Brenda, que la miraba con los ojos desorbitados por el pánico. «No fue Lupita, papá», dijo Sofía, con una voz ronca por la falta de uso pero firme como el acero. «Fue ella, fue Brenda. Yo lo vi todo, y no es la primera vez». El silencio en la sala era absoluto. Brenda intentó reírse, nerviosa. «Sofía, cariño, estás en shock. No sabes lo que dices». Pero Sofía metió la mano en su mochila y sacó un objeto que hizo que el color desapareciera del rostro de la madrastra. Un pequeño diario forrado en piel roja y un teléfono celular desbloqueado. «Lupita no sabe leer bien, papá». «Pero yo sí», continuó Sofía, entregándole las pruebas a don Roberto. «Aquí está su diario. Escribe cómo planeó deshacerse de los estorbos para quedarse con tu dinero. Y en este teléfono hay fotos que ella misma tomaba como trofeos cada vez que hacía que Carlitos se enfermara». Don Roberto tomó el diario con manos temblorosas. Al abrirlo y leer las primeras líneas, sus rodillas flaquearon. Leyó en voz alta, para que todos escucharan, una frase escrita con la caligrafía perfecta de Brenda. «Hoy es la noche. La lluvia cubrirá todo. Adiós, pequeño estorbo. Mañana seré la única dueña de todo». La revelación cayó como una bomba atómica en la habitación. Los policías soltaron a Lupita, quien cayó de rodillas agradeciendo al cielo. Brenda, acorralada y descubierta, ya no pudo mantener la máscara de mujer dulce. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, dándose cuenta de que su juego había terminado de la peor manera posible. Lo que viene a continuación te va a dejar helado, así que deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia, porque la justicia divina está a punto de actuar. En ese instante, la atmósfera de la sala de espera se transformó en un caldero de tensión insoportable. Al verse descubierta, Brenda no mostró arrepentimiento ni vergüenza. Por el contrario, su rostro hermoso se contorsionó en una mueca grotesca de rabia pura. Sabía que su vida de lujos y engaños se desmoronaba irremediablemente frente a sus ojos. Con un grito histérico que resonó por todo el pasillo, se abalanzó sobre Sofía, intentando arrebatarle el teléfono que contenía las pruebas de su maldad, dispuesta a lastimar a la joven si era necesario, con tal de destruir la evidencia. Pero Lupita, a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos y de las marcas rojas que las esposas habían dejado en sus muñecas recién liberadas, reaccionó con la velocidad de una leona defendiendo a su cría.
Se interpuso entre la madrastra y la joven Sofía, recibiendo los arañazos y golpes de Brenda con una estoicidad inquebrantable, protegiendo con su propio cuerpo a la muchacha que había tenido la valentía de hablar. «A ella no la tocas», rugió Lupita con una voz que, por primera vez, no sonaba sumisa, sino cargada de una autoridad moral que paralizó a todos. Don Roberto, saliendo de su estupor al ver la violencia desmedida de la mujer que creía amar, reaccionó finalmente. Con los ojos llenos de lágrimas de furia y decepción, agarró a Brenda por los brazos, apartándola bruscamente de Lupita y de su hija. «¡Basta!», gritó con tal fuerza que hasta los médicos se detuvieron. «¿Quién eres tú realmente? ¿Con qué clase de monstruo he estado durmiendo todo este tiempo?». La mirada de dolor del hombre era devastadora, pero la de Brenda era de puro odio. Al ver que ya no podía manipularlo, escupió a sus pies con desprecio. Los oficiales de policía no perdieron más tiempo. Con movimientos rápidos y profesionales, inmovilizaron a Brenda contra el mostrador de recepción, colocándole las mismas esposas frías de acero que minutos antes habían aprisionado injustamente a Lupita. Mientras le leían sus derechos, Brenda comenzó a gritar incoherencias, revelando su verdadera naturaleza sociópata ante la cámara del noticiero que seguía grabando, confesando a gritos que odiaba esa vida de madre sustituta y que solo quería el dinero para largarse lejos de ese pueblo polvoriento. Fue una escena dantesca y a la vez satisfactoria ver cómo se llevaban a la elegante señora, arrastrando sus tacones de diseñador mientras pataleaba y maldecía a todos, humillada públicamente, despojada de su máscara de bondad. La gente en la sala de espera, testigos involuntarios de este drama familiar, no pudieron evitar murmurar palabras de condena, mientras Lupita abrazaba a Sofía y a don Roberto, formando un círculo de protección y alivio en medio del caos, sabiendo que la pesadilla por fin había terminado. Horas más tarde, la calma regresó al hospital, aunque el aire seguía cargado de emociones encontradas. En la habitación privada donde Carlitos descansaba, ya fuera de peligro y durmiendo plácidamente gracias al suero que limpiaba su sangre, se vivía un momento de profunda reconciliación. Don Roberto estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo la mano de su hijo con ternura, mientras Lupita, de pie junto a la puerta, intentaba arreglarse el uniforme sucio y arrugado, sintiéndose indigna de estar allí después de todo el alboroto. El millonario se levantó despacio, con la postura de un hombre que ha envejecido 10 años en una sola noche, y caminó hacia su empleada. Sin previo aviso, y para sorpresa absoluta de Lupita, don Roberto se dejó caer de rodillas frente a ella en el frío suelo del hospital. Tomó las manos callosas y maltratadas de la mujer entre las suyas, finas y cuidadas, y comenzó a llorar abiertamente, sin importarle su estatus ni su orgullo. «Perdóname, Guadalupe, perdóname, por favor», sollozó el hombre, con la voz quebrada por el remordimiento. «Fui un ciego. Puse a una extraña en mi casa y casi pierdo lo que más amo. Tú salvaste a mi hijo, salvaste a mi hija, y me salvaste a mí de vivir en una mentira. No tengo con qué pagarte esto, ni con todo el dinero del mundo me alcanzaría para agradecerte». Lupita, conmovida hasta las lágrimas, se agachó rápidamente para ayudarlo a levantarse, pues su corazón humilde no permitía ver a su patrón en esa posición. «Levántese, don Roberto, por favor. No hay nada que perdonar», dijo ella con una sonrisa triste pero llena de paz. «Yo solo hice lo que cualquier madre haría. Porque estos niños, aunque no sean de mi sangre, son de mi corazón, y el corazón no sabe de patrones ni de sirvientes, solo sabe amar». Tiempo después, la vida en la hacienda Las Nubes cambió para siempre. Brenda fue condenada a pasar muchos años tras las rejas, olvidada por la sociedad que tanto quería impresionar. Pero en la casona, la risa volvió a escucharse. Lupita ya no usa uniforme. Ahora es la gobernanta y la abuela adoptiva oficial de la familia, sentándose a la mesa con ellos cada domingo para compartir el pan. Sofía recuperó su voz y su alegría, y Carlitos crece fuerte y sano, siempre bajo la mirada atenta de su verdadero ángel guardián. Aquel día oscuro de tormenta, todos en Valle de Bravo aprendieron una lección que jamás olvidarían, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en la belleza exterior, ni en la ropa de marca.
La verdadera riqueza reside en la lealtad de quienes se quedan cuando todos se van, en la valentía de quienes no tienen nada que perder más que su dignidad, y en el amor incondicional que es capaz de desafiar a la muerte misma. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia en el corazón? ¿Crees que la lealtad de Lupita es algo que ya no se ve en estos tiempos? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión profunda. Y si esta historia te conmovió hasta las lágrimas como a mí, compártela con alguien que necesite recordar que el bien siempre triunfa sobre el mal. Hasta la próxima historia.